reflejando a cada despierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En la Nueva Traducción Viviente dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Qué bello es que nosotros podamos ser imagen y semejanza de Dios. Qué bello es que nosotros llevemos y portemos la gloria de Dios. Eso es lo más hermoso y lo más maravilloso. Es un regalo que Dios nos ha dado. Para esto vamos a hablar un poquito de las 6 similitudes de los profetas del Antiguo Testamento. La primera similitud era que los profetas fueron justos. El Espíritu de Dios que moraba en ellos los guió a anhelar, obrar correctamente. El Espíritu del Señor siempre está asociado con la justicia. En Isaías 11, del 2 al 5, de la Nueva Traducción Viviente, nos dice, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Qué interesante es que anteriormente el Espíritu Santo no es como ahora, que nosotros lo portamos dentro de nosotros, sino que anteriormente solamente descendía y volvía a ascender, no se quedaba. Qué hermoso es deleitarnos nosotros en el poder, en el consejo de Dios, en su conocimiento. Tomar como obediencia su palabra para que podamos ser bendecidos, porque esa palabra que Él nos da fuerza para continuar adelante y para seguir en el camino que se nos ha trazado. Otra de las similitudes de los profetas es que recibieron el llamamiento de Dios y fueron ungidos y llenos del poder para poder hablarle al pueblo. En Números 11, 16, 17 de la Nueva Traducción Viviente, dice así, reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. Cuando los profetas tenían un llamamiento de Dios, Dios no nada más les dejaba todo el cargo a ellos. También podemos ver que aquí Él a 70 ancianos depositó parte del espíritu y entonces ellos pudieron acompañar, hacer la obra del Señor. Ellos pudieron acompañar como pueblo de Dios a hacer la obra del Señor. Por eso precisamente nosotros necesitamos del poder del Espíritu Santo, necesitamos ser llenos de ese poder para poder hablar, para poder vencer, para poder derribar toda fortaleza de nuestra mente. En Isaías 6, Obteniendo el contenido en YouTube. en Isaías 61, 1, 2, de la nueva versión CCT, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo. En Miqueas 3:8 nos indica
Yo, en cambio, estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Por eso es que nosotros tenemos que ser embestidos del poder del Espíritu Santo, porque Él es el que nos da juicio, nos da valor, Él es el que nos ayuda a limpiarnos cotidianamente de todas aquellas cosas que llegan en el exterior, toda aquella contaminación, todo lo que está a nuestro alrededor y que muchas veces nos causa una contaminación en nuestros pensamientos, en nuestra alma, y aún eso va a llegar a nuestro cuerpo. Por eso precisamente necesitamos nosotros ser embestidos del poder del Espíritu Santo. Un profeta que no está embestido del poder del Espíritu Santo no puede profetizar, no puede dar profecía, porque estaría vacío y solamente estaría hablando él mismo. Otra similitud de un profeta es que fue llamado por Dios para hablarle a la gente. Por medio del Espíritu Santo de Cristo, los profetas vieron o percibieron las cosas de Dios. Muchas veces cuando nosotros estamos en comunicación con el Espíritu Santo, podemos sentir o percibir cuando algo no está bien, cuando las cosas no están correctas, porque el Espíritu de Dios nos hace sentir o nos hace ver que algo no está bien. En Primera de Pedro 1:11, en Reina Valera 1960, dice así: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En Primera de Pedro 1:11, PDT, los profetas intentaban saber cuándo llegarían los sufrimientos de Cristo y cómo sería el mundo cuando llegara. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y les hablaba de lo que Cristo tendría que sufrir y de la gloria que recibiría después. Los profetas vieron y oyeron a Dios de varias maneras. A veces Dios habla por medio de sueños, como lo hizo con José en Génesis 37. Muchas veces hablaba por medio de visiones, como en Isaías 6:1. Yo vi al Señor el año que murió el rey Usías. Ocupaba un trono sublime y el templo estaba lleno de su gloria. Pero a la mayoría de los profetas Dios les habla por medio de la voz interior del Espíritu Santo. Jeremías 1, Oseas 1, Joel 1, ahí podemos encontrar cómo les hablaba a través en el interior del Espíritu Santo. Así los 16 profetas que escribieron las escrituras recibieron los mensajes de Dios de varias maneras. La pregunta es, ¿cómo tú estás recibiendo la palabra del Señor? La cuarta similitud, los profetas fueron pregoneros, es decir, proclamaban la palabra de Dios. A la gente con la que vivieron, estos comunicaban lo que Dios les había dicho, enfatizando que Dios exige justicia, rectitud y una gracia y los prodigios de Dios. Este ministerio de los profetas fue para pregonar. Eso animaba al pueblo a complacer a Dios de inmediato y a volver al pacto que Él les había establecido. La quinta similitud es que los profetas fueron pronosticadores, hablaban sobre el futuro, traían malas y buenas noticias, advertían sobre el juicio y llamaban al pueblo al arrepentimiento. Prometían la ayuda de Dios para los obedientes. Isaías profetizó acerca de Ciro y lo llamaron por su nombre 150 años antes de su decreto, en el año 538 antes de Cristo. Una sexta similitud son los profetas. Usaron varios métodos y estilos. No hay dos predicadores que prediquen exactamente igual. Ningún profeta predica igual. Ningún profeta es igual que otro. Todos tienen un estilo propio porque Dios a cada uno le pone un estilo propio. Vamos a hablar directamente de profetizar. ¿Qué significa profetizar? Profetizar está en 1 Corintios 14. Consiste en hablar por Dios y Cristo
y en proclamar a Dios y a Cristo, lo cual es ministrar e impartir Dios y Cristo a las personas. Cuando nosotros profetizamos, estamos impartiendo a Dios y a Cristo. Estamos impartiendo al Padre y al Hijo. ¿A quiénes? A las personas que lo necesitan, porque el Espíritu Santo sabe quiénes son las personas que lo necesitan. Profetizar también significa vaticinar, decir algo de antemano, predecir. En 1 Corintios 14, el profeta no incluye el hecho de predecir, solamente profetiza. En 1 Corintios 14:3, versión DHH, en cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad y la anima y consuela. Debe de animar y debe de consolar al pueblo. Debe de haber edificación. En 1 Corintios 14:24 DHH nos dice, en cambio, si todos comunican mensajes proféticos y entra uno que no es creyente, una persona común y corriente, el mismo quedará convencido y se examinará al oír lo que todos están diciendo. El profetizar tiene como propósito edificar a la iglesia. Todos los creyentes tienen la capacidad de profetizar y la obligación de hacerlo y deben anhelar el profetizar. No todos somos profetas, pero todos podemos profetizar. El tema de la profecía es un oficio de profeta, pero también es alguien que ha recibido un paquete de dones por parte de Dios a través de un llamado específico. Ha sido reconocido por líderes, pastores de la iglesia y ha demostrado una trayectoria de integridad y de tino en esa área, lo suficiente como para que se reconozca que tiene el oficio de profeta. No nada más es decir yo soy un profeta, tiene que demostrarlo, tiene que haber antecedentes, tiene que comprobarse que efectivamente él es un profeta verdadero. Porque en la actualidad, como dice la palabra, vendrán falsos profetas y hoy hay mucho profeta falso que se dice ser profeta, pero no lo es. Lamentablemente, hay muchos profetas que hablan por sus emociones, que tratan de hablar, de adivinar, pero no realmente porque Dios les esté hablando, no porque tengan una comunicación con el Espíritu Santo. En 1 Corintios 14, del 1 al 5, nos dice, procuren pues tener amor y al mismo tiempo aspiren a que Dios les dé dones espirituales, especialmente el de profecía. Aquel que habla en lenguas extrañas, hable a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. En cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad y la anima y consuela. El que habla en una lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que comunica mensajes proféticos edifica la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas extrañas, pero preferiría que comunicaran mensajes proféticos. Esto es mejor que hablar en lenguas, a menos que se interprete su significado de tal manera que sirva para edificación de la iglesia. Vamos a ver también lo que no es profetizar. Una de las cosas que no es profetizar es la manipulación. La manipulación es la tendencia a controlar a las personas o a las circunstancias usando métodos indirectos, injustos o engañosos. Por lo general, tiene como fin observar ventajas sobre otros. Puede valerse a través de sus emociones. Mucha gente hoy que se dice ser profeta manipula las emociones para que la gente se sienta bien, para que la gente se sienta a gusto con lo que le dicen. Trata de decirle
lo que ellos esperan decir, pero no lo que realmente Dios habla. Entonces la gente se confunde y muchas veces puede llegar a perder incluso hasta la fe, la esperanza en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque ha habido una manipulación y eso ocasiona una desilusión en nuestras emociones. También no es profetizar cuando una persona regaña, cuando una persona señala. El regaño es un gesto de descomposición del rostro acompañado, por lo común, de palabras ásperas con que se muestra enfadado o disgusto. Hay personas que lejos de exhortar y de ayudar al pueblo, lo señalan, lo critican, lo juzgan. No somos jueces. Y les hablan con palabras que lastiman sus sentimientos, lastiman su corazón. Y entonces viene una decepción igual por el evangelio. Porque nosotros debemos de hablar de amor, nosotros debemos de ser igual que el Padre. Nosotros debemos mostrar su gloria, mostrar su amor. Otra de las cosas que no es profetizar es la adivinación. La adivinación es el acto de predecir el futuro, conocer lo oculto mediante agüeros y sortilegios. La Biblia condena la adivinación y considera que Dios revela el futuro a sus fieles. En la Biblia se menciona un espíritu demoníaco que intenta alejar a las personas de Dios. Cuando hacen esta adivinación, muchas veces usted puede estar con las cámaras prendidas y entonces empieza a ver el disque profeta, a ver cuáles son sus reacciones, a ver qué es lo que pasa con usted. Empieza a analizarlo, a estudiarlo, para después soltar una palabra. Y muchas veces sueltan la palabra y lo primero que dicen es, a alguien le está pasando esto, pero no sabe a quién. Cuando un verdadero profeta sí sabe a quién se lo dice. Un verdadero profeta se va a acercar a la persona y le va a dar el mensaje de Dios, pero no va a tratar de adivinar a ver quién está enfermo, a ver quién tiene mal los huesos, a ver quién tiene una enfermedad de cáncer. El mismo Dios que nosotros tenemos, el mismo Dios de gloria va a revelar lo que hay. No necesita adivinar, no necesita lanzar una palabra para ver si en verdad alguien está enfermo, si alguien tiene una situación económica. Hoy se da mucho eso en muchas plataformas, en muchas iglesias, pero tratan de adivinar, pero no están hablando por parte de Dios. Dios no se equivoca. Y eso lo podemos ver, esta adivinación, en Hechos 16:16, Nueva Biblia Viviente, que dice, un día en que nos dirigíamos a orar, nos salió al encuentro una joven esclava endemoniada, que tenía la facultad de adivinar. Con sus adivinaciones les proporcionaba jugosas ganancias a sus amos. El que profetiza siempre debe hacerlo conforme a la palabra de Dios. Por eso el Señor nos habla de que la exhortación debe ser con amor. Tal y como nos habla el Señor, debe haber consuelo en los corazones y edificar para estar más firmes en la palabra de Dios. Dios, cuando nos corrige, no nos señala, no nos humilla. Dios nos habla con amor, fuerte, pero con amor. ¿Por qué nosotros tendríamos que hacer lo contrario? Al contrario, tendríamos que hacer lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hace. Y los profetas tendrían que hacer lo mismo que Dios hace, porque ellos son portadores de la palabra de Dios. ¿Cómo debemos dar un mensaje de Dios cuando profetizamos? No uses la palabra así, dice el Señor. No la uses, porque puede ser que no sea el Señor.
Y entonces tú le darás cuenta a Dios de tus palabras. Tienes que estar seguro de que es Dios quien te dio el mensaje y no tu emoción. Tienes que ver si el mensaje que Dios te da para la persona también está lista esta persona para recibirlo. Y hablamos de humildad. Es preferible que tú uses palabras como: creo que Dios me está poniendo esto en el corazón para ti. Yo no sé por qué, pero estoy pensando en esto. Ahora que te veo, ¿me dejas orar por ti? Lo que tú digas de parte de Dios tiene que honrar a Dios. Cuando profetizamos, no puede ir en contra de la palabra de Dios. Si esta va en contra de la palabra de Dios, no es profecía. No es profetizar. No es hablar por parte de Dios. No tienes que orar por una cosa que la Biblia ya está establecida. En la palabra tenemos cosas que ya están establecidas y que son inmovibles. Debes de preguntarle al Espíritu Santo si lo que vas a decir es de Dios o no es de Dios. Tenemos que tener cuidado con lo que habla nuestra boca, porque nosotros daremos cuentas, tal y como lo dice Mateo 12:36 en la Nueva Traducción Viviente. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Por eso tenemos que tener el temor de Dios en nuestros corazones, el temor de Dios para hablar, para dar un mensaje, no soltarlo a la ligera, sino pasarlo por la palabra del Señor, que es nuestra ley de vida, de conducta. Es por la cual nosotros nos regimos legalmente, por la cual nosotros nos regulamos en una sociedad, en una iglesia, en una casa, en nuestras familias, con nuestros hijos, en todo lugar. Quiero que vean esta figura que está en la pantalla. Estamos viendo un barco y este barco lo conduce una persona. Este barco lo está conduciendo, el timón lo lleva una persona. Y en ese barco, cuando tú tienes tu barco, ahí va tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu casa, todo lo que hay en ese barco, ahí tú lo llevas y Cristo va contigo. Pero ¿qué pasa en ese barco? En ese barco tú tienes tempestades, tienes enfermedades, tienes problemas familiares, tienes problemas económicos, tienes falta de trabajo, tienes problemas en el trabajo con una persona que a lo mejor en un momento determinado te buscó problemas. Tienes desánimo, desaliento, debilidad, angustia, miedo, frustración. Es un timón que tú puedes cambiar a través de las palabras proféticas, a través de la profetización. Tú puedes cambiar todas estas circunstancias. Los profetas lo hacían. Los profetas cuando decían que llueva, llueve. Los profetas cuando decían la tierra queda seca, quedaba seca. Porque nuestras palabras tienen poder. Cuando tú profetizas en el Espíritu, hablas palabra de Dios y eso va a provocar acceso a puertas en el mundo espiritual que van a cambiar el rumbo de tu vida y de la de tus seres queridos. Pero hay que profetizar escuchando la voz de Dios, escuchando la voz del Espíritu Santo y siempre preguntándole a Dios si es correcto lo que nosotros estamos escuchando, si es correcto lo que se nos viene a nuestra mente. Tenemos que pasarla por la palabra de Dios.
¿Por qué podemos hacer esto? Porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, hermanos, hermanas, estamos hechos a su imagen y semejanza. Dios nos ha dado poder. El poder que habita en nosotros es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros podemos cambiar ese timón de las circunstancias, de la enfermedad, de la falta de economía. Podemos cambiar el hecho de la dirección de nuestras familias, de nuestros hijos. Nosotros podemos hacer un cambio con nuestras palabras, porque tenemos dentro de nosotros al Dios de poder, al Dios de gracia, al que nos hizo a su imagen y semejanza. Él habita en nosotros. El poder está dentro de nosotros, no fuera de nosotros. En Génesis 1:27 nos dice, y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. También nos dice en su palabra en Génesis que también nos hizo para gobernar. En Génesis 1:26, Nueva Traducción Viviente, dijo entonces Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Él nos hizo para gobernar, porque Él es un Dios que gobierna. Él es un Dios de gobierno, es un Dios soberano, es un Dios que gobierna. Y somos su imagen y semejanza de Él. Nos hizo para gobernar todo lo que hay a nuestro alrededor. Nos creó para gobernar, para ser gobernantes. Y aún así, no obstante, con eso podemos verlo tan solo en la palabra de Hechos 1:8, que nos dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Nos ha dado poder. El poder está dentro de nosotros, en nuestra mente. Ahí está el poder de Dios. Marcos 6:17-20 nos dice, estas señales acompañarán a los que crean. ¿En quién? En Jesús. A los que crean en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos. Y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de que el Señor Jesucristo habló con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la diestra de nuestro Padre. Y los discípulos salieron a predicar a todas partes. Y todos ellos ayudaban en la obra, sanaban, hacían señales. Esas señales los acompañaban. Hoy nosotros tenemos esa bendición, tenemos ese poder. Y tenemos que aplicarlo. Tenemos que hacer ese poder nuestro porque está dentro de nosotros. Tenemos ese poder para vencer toda dificultad. El Señor ya lo hizo todo. El Señor subió a la cruz y Él venció y nos regaló la victoria. Pero nos toca a nosotros embestirnos de ese poder, creer que efectivamente el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que nosotros podemos hacer lo que la palabra dice que podemos hacer. Y tenemos que creer que podemos gobernar a través de nuestra boca, darle un timón, darle una dirección a ese timón diferente. A esa enfermedad la podemos cambiar por una sanidad. A esa falta de economía la podemos cambiar por bendición, por abundancia. A esos hijos que no llegan a Cristo los podemos cambiar para salvación. Pero todo lo tenemos dentro de nosotros, en nuestra boca. Dios ya nos dio el poder.
y nos hizo para gobernar. Aquí podemos ver una boca. La serpiente siempre va a querer que tú hables palabras negativas. La, la serpiente siempre va a querer que tú chismees, que tú digas cosas que no debemos decir como hijos de Dios. Muchas personas, sin saberlo, hablan palabras de muerte. Y empiezan a decir las personas cuando algo sucede, ay, es que soy un tonto, nada me sale bien. O cuando te quedas sin trabajo, ya no tengo trabajo. ¿Quién me va a contratar a esta edad? No tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Soy un fracasado. Muchas veces cuando vienen las circunstancias a la vida de cada uno, de todas las personas, de todos nosotros, es cuando nosotros sentimos esa emoción de hablar negativamente, porque el enemigo va a querer poner palabras negativas en tu boca para que tú las lances al mundo espiritual y él pueda tomar esas palabras y oprimirte. Y muchas veces las personas dicen, Dios no me escucha. También cuando maldicen a sus hijos, mis hijos son unos rebeldes. Mis hijos son esto, mis hijos son aquello, en lugar de bendecirlos. O vamos a la iglesia y encontramos hermanos que están, ya viste al hermano, ya viste a la hermana. O cuando llega una enfermedad, en lugar de rechazarla con nuestra propia boca, porque tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios, la tomamos en lugar de rechazar esa enfermedad. Porque tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Tenemos que creer que Cristo está dentro de nosotros, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y que Él nos ha llamado a vida, no a muerte. Proverbios 18:21 dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Si la gente dice que es un tonto, está comiendo de su fruto. Si la gente dice que no tiene trabajo, está comiendo de ese fruto que está lanzando su lengua. Si las personas están maldiciendo a sus hijos, diciéndoles que son unos rebeldes, que no saben hacer nada, que no sirven para nada, están comiendo de su fruto más adelante, porque todo eso se va al mundo espiritual. Y el mundo espiritual no perdona. Nosotros debemos de decir palabras de vida. Debemos de decir la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra mente. Tengo la sabiduría de Dios, tengo la inteligencia de Dios que me ha dado, tengo el poder para derribar toda obra del enemigo. Yo vivo en el Espíritu porque Él lo dejó dentro de mí, por lo tanto yo soy victorioso. Mis hijos son el pueblo santo de Dios, su real sacerdocio. Mis hijos caminan en sus caminos. Aunque mis ojos vean todo lo contrario, pero yo estoy declarando la palabra de Dios. Estoy cambiando el rumbo de ese timón por un rumbo de bendición para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Aquí les comparto unos versículos bíblicos que nos hablan de profetizar. En 1 Corintios 14, Pablo manda a todos los santos a que profeticen en las reuniones de la iglesia. Pablo usa ciertos verbos en este capítulo para alentar a los santos a profetizar. Uno es seguir, el otro es anhelar, el otro es procurar, el otro es sobresalir y el otro es aprender. Esto es lo que nosotros debemos hacer para profetizar.
En cuanto al lugar, necesitamos recibir la inspiración para el momento del Espíritu Santo que mora en nosotros, para que estimule nuestro espíritu a fin de que hablemos. En segunda de Timoteo 1, del 6 al 7, nos dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos ha dado un espíritu de amor, nos ha dado un espíritu de dominio propio, de poder para vencer eso, eso que nos está generando un problema, una situación, una circunstancia, porque nos ha dado en nuestra boca el poder para derribar, para bendecir, para establecer su reino en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestros hijos. En segunda de Timoteo 4:22 dice, el Señor esté con tu espíritu, que la gracia sea con ustedes. El Señor tiene que estar con nuestro espíritu. Tenemos que aprender a hablar por parte de Dios. Cuando hablamos por parte de Dios, el Señor pone en nuestra mente qué decir para derribar toda fortaleza, para derribar esa situación. Obteniendo el contenido en YouTube. Para obtener esa situación que nos dé la fuerza para derribar todo aquello que esté ocasionándonos debilidad. Dios nos ha fortalecido. Tenemos que aprender cómo es que Dios nos habla, porque habla de diferentes maneras. A uno nos da una imagen, a otros a través de los oídos, a otros a través de nuestro sentir, de percibir. No escucharon, no escuchas, pero sí puedes percibir. Incluso cuando algo malo va a suceder o estás en alguna situación de peligro, el mismo espíritu te hace sentir. De la misma manera, Dios puede hacernos percibir algo de alguien o de alguna persona. Tenemos que dar el paso de fe, preguntarle al Espíritu Santo qué piensa de mis hijos, qué piensa de mi esposo, qué piensa de mi trabajo, qué piensa de lo que yo estoy haciendo. Tenemos que invitar al Espíritu Santo a que forme parte de nuestras actividades diarias, cotidianas. Tenemos que derribar ese chip religioso que a veces traemos. Conocemos lo religioso, pero debemos de conocer más la unción del Espíritu Santo. Amén. Cuando profetizas, puedes convertir una palabra en una oración profética. Dios responde a las oraciones proféticas aún desde lejos. Yo te invito a que tomes el timón de tu vida, que cambies esas maldiciones por bendiciones, que cambies tu situación económica. Cambia tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu salud. Tú eres tu propio profeta. No necesitas un profeta. Tú eres tu propio profeta, porque ahora tenemos a Cristo dentro de nosotros, al Espíritu Santo dentro de nosotros, permanentemente hasta que Dios venga por su iglesia. Ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, por eso es importante que nosotros profeticemos. No esperes a que alguien te profetice, tú lo puedes hacer.
porque Dios nos ha dado el poder en nuestra boca. Lo podemos ver. El Señor le dijo a Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, en Ezequiel 37:1 al 14. Le dijo, la mano del Señor vino sobre mí. Su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos. Yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal y como le ordenó, lo ordenó, profetizó. Ezequiel profetizó. ¿Qué hay en tu casa que necesitas profetizar? ¿Qué hay en tu vida que necesita que tú profetices, que tú abras la boca? Que tú digas que esas finanzas recobran vida, que esa salud ahora recobra vida, que ese matrimonio hoy recobra vida, que tus hijos hoy recobran esa vida, todo aquello que se haya muerto, hoy resucita vida. Habla, profetiza la palabra de Dios. Cambia ese timón, cambia el rumbo de tu matrimonio, cambia el rumbo de tus hijos, cambia el rumbo tuyo, cambia el rumbo de tus finanzas. Cambia ese rumbo, profetiza, profetiza. Adelántate, adelántate a lo que va a pasar mañana. El que tú profetices y el que tú lances una palabra profética para tu vida, para tus hijos, para tus finanzas, para tu trabajo, para tu familia. Eso es adelantarse en el mundo espiritual y romper todo aquello que el enemigo viene haciendo. Necesitamos adjudicarnos la palabra, necesitamos profetizar, necesitamos creer que el Dios de poder que está en nosotros puede derribar todo, puede calmar las tempestades. Necesitamos apartar el temor, el miedo, la inseguridad. Necesitamos levantarnos como hijos de Dios y tomar el lugar que Dios nos ha dado. Necesitamos tomar esa palabra de ser hijos adoptivos de Dios, creados a imagen y semejanza, con un poder altamente poderoso, porque el que creó todos los cielos, la tierra, y nos creó a todos nosotros, el que habita dentro de nosotros, es el que vive dentro de nosotros. Y es el que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para obtener esa gloria y esa victoria? ¿Qué estoy declarando con mi boca? Porque de lo que yo declare es lo que voy a comer mañana. Y muchas de las cosas que a veces nos pasan a nosotros en la actualidad es producto de lo que nosotros hemos hablado anteriormente y no lo hemos roto, no lo hemos destruido. Necesitamos volvernos profetas, profetas de nuestra propia vida, de nuestra propia casa, de nuestros propios hijos, profetizando, profetizando palabra, palabra de poder. Aquí vemos a Ezequiel en todos los valles, en todo el valle de los huesos secos.
y estaban muertos esos huesos sin vida. Y todos estos huesos revivieron por el poder del que vive dentro de nosotros, de Cristo, del Espíritu Santo, del Padre. Y si revivió estos huesos, no podrá revivir tu matrimonio, no podrá revivir tu salud, no podrá revivir tu trabajo, tus fuerzas. A tus hijos no los podrá traer, pero tienes que creer, tienes que creer. Y tienes que verte sano, tienes que verte fuerte, tienes que verte lleno del poder del Espíritu Santo. Porque Él mira todo lo que tú piensas. A Él no lo podemos engañar. Él sabe lo que tú sientes, Él sabe si tú estás diciendo la palabra y la estás creyendo. Él lo sabe en lo más profundo de tu corazón. Él sabe si en tu mente realmente estás creyendo que lo que tú le estás diciendo y estás lanzando al mundo espiritual es verdad. Profeticemos, hermanos, profeticemos, hermanas. No somos fracasados. Nosotros somos victoriosos en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. Hablemos, profeticemos, soltemos palabra de poder y derribemos todo lo que el enemigo quiere destruir en nuestras vidas. Les doy las gracias, hermanos, por poderles compartir esta palabra. Dios me los bendiga mucho. Tomen esta palabra para sus vidas en el nombre de Jesús. Los dejo con el profeta Alejandro.